Según datos estadísticos, nunca la humanidad había acumulado tanto conocimiento como el que tiene en la actualidad. En los últimos 100 años, inclusive en los últimos 50 años, podríamos decir que el conocimiento ha aumentado de una forma considerable, totalmente distinto a lo que pasó durante mucho tiempo, muchos siglos. En el día de hoy, el conocimiento se ha expandido a todas las áreas del quehacer humano y no podemos decir que vivimos en un mundo de ignorancia intelectual, de conocimiento intelectual. Sin embargo, ha sido paradójico que entre más ha ido creciendo el conocimiento intelectual, el avance de la ciencia, de la tecnología y muchas otras cosas, sin embargo, la sabiduría ha disminuido considerablemente. Porque no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. Porque no es lo mismo el acumular una serie de cosas que intelectualmente podemos percibir, hacer una serie de descubrimientos para el avance de la ciencia y el mayor confort probablemente de nuestra estancia aquí en la tierra, sino que es necesaria sabiduría para vivir realmente como debemos vivir. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo va a decir a los efesios. Reconociendo el hábitat del cual ellos venían, el medio ambiente en el cual los encontró Pablo cuando vino y les predicó durante 2 años el Evangelio del Señor Jesucristo, registrado históricamente en el capítulo 19 del libro de los Hechos, bien digo. El apóstol Pablo estuvo hablando sobre este gran mensaje que vimos hace un momento atrás en la Cena del Señor, este mensaje que es histórico, que estaba revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento, que fue corroborado por muchas personas que vieron al Señor Jesucristo victorioso después de levantarse entre los muertos. Este mensaje que trata de una persona, este mensaje que trata de un hecho histórico que es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Este mensaje que el apóstol Pablo llevó cambió a esa gente, que tenía conocimiento en muchas cosas, no el que hay en el día de hoy, sin embargo tenían mucho conocimiento, pero había algo que ellos no tenían, que carecían de ello y era la sabiduría. Y el apóstol va a decir en el versículo 15 al 20 lo siguiente al respecto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la tercera vez que el apóstol utiliza la misma palabra y que nos ayuda a entender más o menos el contexto completo del capítulo 5, los primeros 20 versículos al menos, y que comienzan con esta exhortación, con este mandato en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. Ahora Pablo no era teórico, no era simplemente intelectual, no estaba enseñando algo que las personas tenían que aprender aquí en su cabeza, sino que era absolutamente práctico en lo que enseñaba. Y pasa a explicar entonces del versículo 2 en adelante qué es lo que implicaba ser imitadores de Dios. Lo primero que mencionó, andad en amor. Esa era una forma práctica. Andar, dijimos la otra vez, es una palabra que significa un estilo de vida. Andar, vivir de tal manera que puedas expresar, manifestar el amor de Cristo que ha sido traído a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Según el mismo Pablo menciona eso en Romanos capítulo 5. Ese amor de Cristo que sobrepasa todo el entendimiento, que está más allá de todo conocimiento humano, fue derramado por el Espíritu en aquellos que creyeron en Él, en aquellos que llegaron al arrepentimiento y a la fe genuina. Y por tanto, estas personas están cualificadas y capacitadas para poder andar en amor. Y andar en amor implicaba entonces que las personas
podían dejar atrás su vida anterior, su vida pasada, que estaba caracterizada por fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, tuanerías y una serie de otras características pecaminosas que menciona el apóstol Pablo en el versículo 3 en adelante del capítulo 5, y que entonces era todo lo contrario, porque eso era una perversión del amor, mientras Pablo estaba hablando del amor verdadero, que es el amor de Jesucristo. En segundo lugar, va a decir que los creyentes, para imitar a Dios, tenían también, versículo 8, que andad como hijos de luz. Y otra vez habla de una transformación. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Compórtense de acuerdo a su nueva condición. Compórtense de acuerdo a su nueva concepción de la vida, su nueva percepción de la vida, porque son nuevas criaturas, porque se han revestido de Cristo. Entonces ahora vivan conforme a Cristo, porque Él es la luz del mundo. El propósito entonces de los versículos 8 en adelante es mostrar la segunda forma en que las personas podían imitar a Dios como hijos amados. En la práctica, andando, viviendo, siendo conformados a una esfera diferente de la cual habían salido, de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. No le está pidiendo que anden en la luz para ser aceptados delante del Señor, sino porque fueron aceptos en el amado, entonces ahora pueden andar en la luz. Y luego, en los versículos 15 en adelante, va otra vez a usar la misma palabra y va a decir que la tercera forma en que ellos pueden imitar a Dios como hijos amados es andar como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y otra vez hay un cambio. Antes dijo tinieblas a la luz, ahora necio a sabio. Antes un amor pervertido, ahora el amor de Cristo. Siempre el Evangelio habla de un cambio sustancial en las personas, y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando vamos a las Escrituras. El Evangelio no es meramente una información que yo transmito. El Evangelio no es meramente una doctrina que yo aprendo intelectualmente, sino que es algo que cambia absolutamente mi corazón. La esencia de lo que soy es cambiada, modificada, porque soy una nueva creación en Cristo. Y desde allí en adelante entonces puedo imitar a Dios como hijo amado. Andando en amor, andando como hijo de luz y andando como sabio y no como necio. El verso 15 es el que define todo lo que viene en adelante. Es decir, los versículos 16, 17, 18, 19 y 20 son definidos por el verso 15, que en el fondo es la admonición o es el mandato claro allí de la manera en que los creyentes deben andar. Al igual que en las ocasiones anteriores vemos cómo existe un antecedente teológico. En el primer caso es el amor de Cristo. En el segundo era que Dios es luz y no había tinieblas en Él, como va a decir el apóstol Juan en Primera de Juan. Y en este caso particular es que Dios es sabio y el temor de Él es el principio de la sabiduría. De tal manera que el antecedente teológico aquí es la sabiduría de Dios y que se lleva a cabo, que se ejecuta, que se puede percibir, que se puede vivir cuando vivimos en temor de Dios. Eso es lo que dice el sabio Salomón en los Proverbios. El temor de Él es el principio de la verdadera sabiduría. Que Dios, va a decir Santiago después, da a todos abundantemente y sin reproche a los que le pidan. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios da abundantemente y sin reproche. Pero ¿quiénes pueden ser sabios? ¿Quiénes pueden vivir como sabios? ¿Quiénes pueden practicar la sabiduría? Obviamente, solo aquellos que han llegado al conocimiento de la verdadera sabiduría que es Cristo, que es la personificación de la sabiduría. Por eso es que cuando nosotros
expresamos esto y enseñamos esto en el contexto de un mundo hostil al Señor Jesucristo, nunca van a comprender lo que esto significa hasta que el Espíritu de Dios nos los convenza de pecado, de justicia y de juicio y los lleve arrepentidos a los pies de Cristo. Sin embargo, los hijos de Dios, aquellos que por la obra suficiente de Él hemos nacido de Dios, entonces tenemos la posibilidad cierta, y no solo la posibilidad, sino el mandato de andar como sabios y no como necios. ¿Cuál era nuestra condición anterior? Versículo 15. No como necios, esa era la condición. Asociemos lo que viene diciendo en todo el contexto. No en las tinieblas, sino en la luz. No como necios, tinieblas luz, tinieblas necio o necedad. Luz, sabiduría. Ahí hay una asociación directa. La condición anterior, tinieblas, ahora luz. La condición anterior, necios, ahora sabios. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Él y solamente de Él. Y por eso es que Él siempre y solo Él merece la gloria por todo esto. Ningún ser humano, ninguna persona puede decir que cambió su condición de necio a sabio porque Él así lo determinó. Si Dios no interviene, no hay nada que hacer. Según la Biblia, los necios son aquellos que viven en las esferas de las tinieblas, que define a aquellos, ¿cierto?, que no tienen entendimiento en las cosas de Dios. Ese es el primer concepto importante respecto a la necedad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. La palabra locura, de la cual el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, es moría y significa literalmente absurdo, ridículo. Y esto es absurdo y ridículo, el mensaje del Evangelio para las personas naturales. Cuando dice naturales, literalmente en el griego la palabra es animal, es decir, una persona sin comprensión de las cosas que son del Espíritu de Dios. Es una persona que vive en la esfera de los animales. Porque puede llenarse de conocimiento como tenemos los sabios del día de hoy. Sin embargo, tienen sabiduría desde el punto de vista intelectual, pero no sabiduría, la sabiduría que salva, la sabiduría que transforma. Estas personas, los necios, están envanecidos en sus propios razonamientos, dice Pablo en Romanos 1, y su necio corazón fue entenebrecido, dice. Se envanecieron en sus razonamientos, es decir, ellos decían, nosotros somos sabios, nosotros somos capaces, nosotros podemos explicar todas las cosas. En esa necedad, en esos razonamientos, logismos literalmente, ellos no tienen ningún interés en lo que a Dios se refiere. Más aún en cuanto a la palabra de Dios. Por eso no es extraño que rechacen categóricamente lo que sale de la boca de Dios. La necedad es una condición natural de la persona. La sabiduría es una condición sobrenatural de la persona. El autor también de los Salmos va a decir en una forma clara, así como el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio de la necedad de decir, Dios no existe. Dios no existe. Y por eso es que nosotros en el día de hoy tenemos un aumento sustancial en nuestro contexto, en nuestro propio país de ateísmo, y cada vez mayor ateísmo y cada vez más odiosidad contra el cristianismo. Un ejemplo muy simple y que podemos percibir, cualquier persona puede echarle la culpa a uno u otro factor, pero hay un hecho indiscutible, objetivo. Están ahora quemando iglesias en el campo. ¿Por qué iglesias? ¿Qué tiene que ver la iglesia con el conflicto que se percibe allí desde el punto de vista étnico? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Se percibe a la iglesia como un invasor extranjero. Se percibe a la iglesia como quien está transmitiendo un mensaje que llegó de afuera y que supuestamente ese mensaje es el que ha producido que las personas en los campos estén totalmente alienadas, sin posibilidades de crecimiento social o económico. Y toda la culpa es de lo que procede de Dios, según esta gente. Esa es necedad.
Necedad es no reconocer lo evidente, lo que tenemos delante de nuestros ojos. Que cuando nosotros vamos y vemos, por ejemplo, un edificio, nunca se nos podría haber ocurrido que ese edificio de improviso llegó allá. Y se transformó en un edificio de la noche a la mañana a través de miles de millones de años. Sin embargo, la gente, esa misma gente que sabe que no puede dar un argumento a esa naturaleza, esa gente ve el universo que es mucho más complejo, mucho más grande. Y dice, eso llegó a ser lo que es por el azar. Esa es necedad. Esa es necedad absoluta. Y todo ser humano nace en esa condición. El necio es aquel que ama la maldad, según el autor de Proverbios. Es insolente y autosuficiente. Es orgulloso, cuyo corazón y palabras y conductas son indiferentes a Dios y sus preceptos. El necio no quiere saber nada con Dios. Y la sociedad en la cual nosotros vivimos cada vez crece más en necedad, aunque crece más paradójicamente en conocimiento intelectual. Y hermanos, esto a veces se traslada lamentablemente a la iglesia. La iglesia puede crecer en conocimiento intelectual, pero no en conocimiento espiritual. Y entonces su conocimiento, lo único que hace con esa persona es envanecerlo y llevarlo a creer que tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Cuando en realidad, entre mayor conocimiento espiritual tenemos de Dios, más pequeños e insignificantes parecemos delante de Él. Pero al mismo tiempo, más amados nos sentimos por ese Dios tan grande, siendo nosotros tan pequeños. El necio puede ser un ateo filosófico, es decir, aquel que se declara ateo y que presenta supuestas evidencias que Dios no existe. O puede ser un ateo práctico. Y el segundo es más complejo. Y el segundo a veces está en la iglesia. El ateo práctico. ¿Qué es lo que significa un ateo práctico? Es aquel que dice, sí, esto es verdad, esto es correcto, pero no vive de acuerdo a eso. El que afirma intelectualmente que eso es bueno, que es adecuado, que es aceptable, que es correcto, sin embargo, no está dispuesto a someterse a aquello y quiere hacer su propia voluntad. Ese es un ateo práctico. Dice creer en Dios, pero no vive de acuerdo a Dios. El autor de Proverbios, una vez más, en el capítulo 1, va a decirnos algo interesante al respecto cuando hay una descripción aquí del necio. Proverbios 1, 29 al 32. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El último versículo es muy interesante. La prosperidad de los necios los echará a perder. El necio vive mirando lo que tiene delante de sus ojos. Esa es su vida, esa es su razón de ser, ese es su objetivo. Él quiere alcanzar objetivos que tienen relación con este tipo de cosas, con el mundo presente en el cual vivimos. Él no tiene proyección para lo que está más allá de esta tierra. Se ríe de la muerte, se burla de lo que está ocurriendo en el día de hoy y cree ser absolutamente libre. Sin embargo, como veíamos en la mañana, es el esclavo de sus propios deseos. Eso es necedad. Todos nosotros vivimos un tiempo allí. Todos nosotros nacimos en esa condición. Progresamos en esa condición, cual más, cual menos. Practicamos eso. Sin embargo, por la gracia de Dios, hemos experimentado un cambio. No solo de esfera, sino un cambio de condición. Sustancialmente en nuestras vidas. De necios pasamos a ser sabios.
siendo también en consecuencia el principio de la sabiduría el temor de Jehová. Nuestra sabiduría tiene relación con la manera y el grado en que nosotros tememos a Dios. Ese temor que se ha perdido en el día de hoy, inclusive en las iglesias. Ese temor que no nos deja ver la realidad que tenemos delante de nuestros ojos cuando nos enfrentamos a la palabra y la palabra nos dice, este es tu problema, y nosotros decimos, no importa, y lo obviamos. Y entonces nos queda mejor que empezar a mirar hacia afuera y echarle la culpa al empedrado, cuando en realidad el problema está dentro de nosotros. Esa es necedad. Sin embargo, la sabiduría tiene que ver con reconocer la verdad de Dios y sus caminos. Eclesiastés 9:1 va a decir eso. La sabiduría se alimenta de la palabra y confía en ella, 2 de Timoteo 3:15. El sabio sabe que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice Pablo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y por eso no se deja engañar. Y aunque den 1000 programas en la televisión, en los canales más importantes del cable, que hablen de que en realidad encontraron el cuerpo de Cristo, de que la Biblia es falsa, de que esto está mal, que esto está mal, que hay una nueva Biblia, que hay nuevos antecedentes al respecto, esa persona sabe que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y no se deja engañar por esa necedad. La iglesia de Cristo necesita tomar esto, en serio. Necesita tomar esto porque ha sido transformada, porque está constituida por personas que siendo falibles, como somos todos nosotros, por personas que siendo débiles y frágiles, por personas que a veces sucumbimos ante el primer ataque que tenemos delante nuestro del enemigo. Sin embargo, a pesar de eso, somos de Cristo y eso es lo que cambia las cosas. Por eso Pablo va a partir con una advertencia al versículo 15. Mirad, pongan atención. Es muy similar a cuando dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, y está haciendo un llamado de atención, porque lo que va a decir a continuación es muy importante. ¿Cómo podemos parecernos a Cristo? ¿Cómo podemos imitar a Dios? Y aquí va a decir, atención, de esta manera. Mirad pues con diligencia. Miren, con diligencia significa con prontitud, ahora ya. No podemos dejar para mañana esto, tiene que ser ahora, en este momento. Hermanos, si la palabra de Dios está hablando ahora a tu corazón, ahora toma decisiones, no mañana, porque mañana vas a olvidarla. Mirad con diligencia, cómo andéis, cómo es tu vida. Mira cómo estás viviendo para el Señor. No como necios, sino como sabios, porque ya no eres un necio, eres un sabio. No porque tú tengas más conocimiento de otros, sino porque Dios te hizo una nueva criatura en Cristo. Y entonces va a pasar a decir cómo anda un sabio. ¿Cómo anda un sabio? Versículo 16. Un sabio anda aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, eso es lo primero. Y aquí escuché en una ocasión, en varias ocasiones, en realidad he escuchado esta descripción. Tiene que ver con aprovechar cada momento, cada segundo de nuestra vida, pero la verdad es que la palabra griega es distinta, la que se utiliza allí. Hay dos palabras griegas en esencia para hablar sobre tiempo. Y una es cronos, de allí viene nuestro concepto, el cronómetro, y es lo que mide el tiempo en segundos, en milésimas de segundo, en segundos, en minutos y en horas, y en días, y en meses, y en años. Es un tiempo cronológico. Y la otra palabra que utiliza el griego y que aparece en la Escritura es kairos. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Y kairos tiene que ver con tiempo, con época, con circunstancia, con una situación particular de un tiempo particular. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo cuando dice que los sabios, los que viven como sabios, aprovechan bien el tiempo? Está diciendo que aprovechan la ocasión, la oportunidad, la circunstancia para poder hacer la voluntad de Dios.
Muchas veces se aplica a que cómo disciplinamos el tiempo, pero aquí no está hablando de la disciplina del tiempo, aquí está hablando del aprovechamiento correcto del tiempo para glorificar al Señor. Aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar allí es exagorazo, de la cual lo que significa es comprar pagando un precio y sacando del mercado. Y tiene que ver con una ilustración de lo que es un comerciante que compra el tiempo, ese es el sentido, que redime el tiempo, que lo compra, que paga un precio y entonces utiliza eso que compra de la mejor manera posible. Y en este sentido, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del concepto, o mejor dicho, cuando hablamos de la verdad revelada en las Escrituras, que tiene que ver con esta gran noticia del Evangelio, está hablando de que la iglesia debe aprovechar, y los creyentes, viene el tiempo para aprovechar cualquier ocasión que tenga para precisamente presentar el mensaje de Cristo. La iglesia debe estar atenta a eso. Un sabio no está preocupado de entablar una conversación sin ninguna importancia ni trascendencia. Un sabio está preocupado de tratar de llegar a la conversación más importante de su vida, cuál es la proclamación de la verdad. Y aprovecha esa ocasión. Ese momento preciso, no lo desperdicia, porque sabe que necesita aprovechar bien el tiempo. Hay dos razones por las cuales necesita aprovechar bien el tiempo. La primera tiene que ver con nuestra temporalidad aquí en la tierra. Somos absolutamente pasajeros. Somos temporales, no tenemos trascendencia como seres humanos físicamente hablando, porque está establecido para los hombres que mueren. ¿Cuándo? Cuando Dios así lo determine. ¿Alguno de nosotros, de los que estamos aquí, sabe cuándo va a ocurrir eso? No tenemos idea. Y puede ser, hermanos, que esta sea la última oportunidad que tengamos. Y la última ocasión que tengamos. Y entonces debemos hacer esto con prontitud, con diligencia. Y debemos aprovechar la circunstancia, la ocasión, porque en cualquier momento partimos. El Señor Jesucristo era muy consciente de eso. Y en Juan capítulo 5, cuando sana a un ciego de nacimiento, Él dice una cosa muy interesante aquí. Capítulo 9, versículo 3, dando respuesta a conceptos equivocados que habían en ese tiempo los propios discípulos, Jesús les respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4, miren lo que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que el día dura. Yo voy a aprovechar la ocasión, dice el Señor Jesucristo, que tengo. Vine a esta tierra y voy a aprovechar cada circunstancia. ¿Para qué? Para glorificar a mi Padre, porque ese es el propósito por el cual descendió de los cielos. ¿Y cómo lo hizo? Sanando a ese hombre de ciego de nacimiento. Jesús sabía que tenía un tiempo determinado aquí en esta tierra, y ese tiempo determinado lo usó correctamente para las cosas correctas, para lo principal, para lo más importante. Debido a nuestra temporalidad, a que somos pasajeros, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Lo segundo, dice allí el apóstol Pablo en una forma directa, porque los días son malos. No ustedes, hermano Alejandro y su familia, no es la familiaridad. Porque los días son malos. Está hablando, obviamente, de que hay una circunstancia o un tiempo alrededor de la iglesia, alrededor de los creyentes, que se caracteriza por la maldad, que es contrario a la bondad de Dios, que es contrario a los preceptos de Dios, que está constituido por todo aquel que todavía cree que es autosuficiente en sí mismo, que puede agradar a Dios a través de sus obras, o que simplemente ha ignorado a Dios y lo ha sacado de su vida. Vivimos en un tiempo progresivamente malo. Eso dijo el Señor Jesucristo, que antes de su venida, que iba a ocurrir, una de las características, la maldad iba a aumentar. Ya hay un tiempo, las tinieblas son más oscuras, pero ¿dónde resplandece más la luz? Precisamente en las tinieblas más oscuras.
Entonces, el hecho de que la maldad aumente, esa es una circunstancia propicia para que la bondad se manifieste en medio de esa maldad. Para que la sabiduría se manifieste en medio de esa necedad. Y ese es el propósito por el cual estamos en la tierra, hermano. No estamos para otra cosa. No estamos para hacer de nosotros o de nuestra vida un gran nombre, para que todas las personas crean que somos muy importantes. No estamos para lograr grandes objetivos económicos. Estamos para poder hablar de aquel que nos libró de las tinieblas, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar las virtudes de aquel. Esa es nuestra finalidad. Y entre más maldad existe, más posibilidades tenemos entonces de que la bondad resplandezca en medio de aquello. Pablo le dice a los filipenses, versículo 12, capítulo 2 de Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa. Es significativo que Juan comience diciendo en su evangelio que aquella luz verdadera venía a este mundo. Comience a decir que en realidad en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero ¿dónde resplandece la luz? En las tinieblas. Las tinieblas rechazaron la luz, pero no pueden, no tienen la capacidad para poder frenar el avance de la luz. Y aunque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Jesucristo siguió manifestando su luz. Y por eso dijo que Él era la luz del mundo, y todo aquel que lo seguía no andaría en tinieblas, sino que la luz de la vida resplandecería alrededor de él. Aquel que es sabio y que vive como sabio aprovecha bien el tiempo, porque reconoce su temporalidad y reconoce también que vive en un mundo de maldad. Lo segundo que dice Pablo ahí, ¿cómo anda un sabio? Versículo 17 digo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un sabio aprovecha bien el tiempo, y un sabio conoce la voluntad de Dios. Ese es su objetivo en su vida. Quiere conocer la voluntad de Dios, quiere indagar, quiere meterse a las Escrituras y meterse a su cuarto en oración, y pide una y otra vez y ruega que el Señor le revele su voluntad a través de las Escrituras, y él pueda realmente reconocer qué es lo que Dios quiere para su vida, y en eso emplea todo su tiempo y en eso emplea todos sus esfuerzos. Hermanos, tenemos que entender esto. Todos los logros y las cosas que podemos acumular en nuestra vida, vivir para esas cosas es necedad absoluta, porque todo eso va a quedar aquí en la tierra, todo eso se va a perder. Eso es cierto, madera, paja y hojarasca, no es nada, no tiene consistencia. Viene el fuego y la quema y la consume. Eso no tiene importancia, no tiene trascendencia. Pero ¿qué es lo que sí tiene trascendencia? La voluntad de Dios. ¿Y qué tengo que pedir al Señor? Que el Señor me dé sabiduría para reconocer su voluntad. No la voluntad de una iglesia determinada, no la voluntad de un ministerio definido, sino la voluntad de Dios revelada solo a través de las Escrituras. Hacia allá debemos progresar todos. Como dijo un amigo en una ocasión, debemos quemarnos las pestañas estudiando las Escrituras. Y allí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Y no dar excusas por mi mediocridad espiritual. Dios ha revelado su palabra. Dios ha revelado su voluntad. Yo tengo que ir para conocer la voluntad de Dios. Tengo que meterme profundamente en las Escrituras. No seáis insensatos, dice. Al contrario, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor.
Un sabio anda, camina en la voluntad de Dios porque quiere reconocer que es lo que Dios quiere para él. El salmista, en el Salmo 119, donde habla como tema principal de la palabra de Dios, él una y otra vez pide que el Señor le abra sus ojos, que el Señor le dé entendimiento. Capítulo 119, Salmo 119, versículo 122 en adelante. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Señor, abre mi comprensión, porque yo reconozco que no tengo la sabiduría necesaria para reconocer clara y nítidamente tu voluntad. Necesito que tú abras mi entendimiento, mi comprensión. Pero aquí otra vez, no meramente intelectual, porque eso solamente es conocimiento. Yo necesito sabiduría de parte de Dios. Porque aunque Dios me ha trasladado de la necedad hacia el contexto de la sabiduría, yo necesito progresar en ese ámbito, crecer más. Necesito reconocer la voluntad de Dios. Hermanos, en el día de hoy hay mucha gente, y que es triste lo que está ocurriendo muchas veces, que por el auge del conocimiento, lee unos pocos libros de teología y piensa que lo sabe todo. Abre el internet y comienza a buscar y encuentra libros de los puritanos, de la antigüedad, y que son buenos libros y son recomendables. Sin embargo, lee unos pocos libros de teología y empieza a dar respuesta a todo el mundo creyendo que lo sabe todo, cuando en realidad no sabe nada. ¿Por qué cree que la comprensión intelectual es suficiente? No. Necesita una apropiación de eso en su corazón y una activación de eso en su voluntad. La persona no busca conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios como un concepto meramente intelectual, sino que con el propósito de hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: el que quiera hacer mi voluntad conocerá si las palabras son mías o no. Si las palabras que yo digo son verdad. El que quiera hacer la voluntad, tiene que haber una disposición en nuestro corazón. Y allí es donde nos enfrentamos a una realidad que a lo mejor quisiéramos esquivar. Cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice, este es el problema, nosotros lo echamos a un lado y decimos, no, yo creo que el problema es otro. Y empezamos a mirar al lado y empezamos a indicar con el dedo cuál es el problema. Hermanos, el problema siempre va a ser en que al enfrentarme a la palabra de Dios yo tengo dos opciones. O me someto a la Escritura y reconozco que estoy equivocado, o simplemente yo me creo más sabio que Dios. Yo he escuchado a personas que dicen, no, pastor, pero eso es lo que usted dice, pero yo digo otra cosa. Yo pienso otra cosa. Hermanos, no. Lo que nosotros tenemos en su palabra es la última palabra. Si Dios dijo algo, yo no voy a estar cuestionando lo que Dios dijo. Al contrario, yo no juzgo a la palabra me juzga a mí. Yo quiero hacer otra cosa, mis deseos quieren hacer otra cosa, tienden a hacer otra cosa, no importa. Yo soy equivocado siempre y Dios está siempre en lo correcto. Nosotros tenemos que entender eso. Conocer la voluntad de Dios implica entonces estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la oración del Señor Jesucristo? Cuando le enseña a los discípulos, hágase tu voluntad. No le dice solo conózcase tu voluntad, sino hágase tu voluntad. Lo tercero, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí lo tercero es que el sabio, el que anda en sabiduría, en realidad vive sobriamente. Notemos el ejemplo que él coloca. No os embriaguéis con vino. ¿Qué es lo que produce el vino? Disolución, dice.
Una persona que no está en todos sus sentidos, una persona que no capta bien las cosas, que tiene sus reflejos lentos y torpes, una persona que salen de su boca muchas cosas que después se avergonzaría si realmente viera el video de lo que dijo e hizo mientras estaba en esa condición. Pero aquí tiene una connotación de tipo espiritual, porque esta es una metáfora que quiere llevar a una reflexión más intensa. No os embriaguéis con vino. Hermanos, no se embriaguen con las cosas de esta tierra, que parecen deleitosas en el momento, pero que producen destrucción. ¿Cuántos creyentes están embriagados con las cosas que le ofrece el mundo? Este sistema pasajero, circunstancial, este sistema temporal que va a morir un día junto con nuestro cuerpo, este sistema que no tiene trascendencia, que va en contra de Dios, que suya filosofía está en contra de la voluntad de Dios, que se opone a Dios. No podemos enamorarnos de estas cosas y estar embriagados, porque eso es lo mismo que un borracho. Cuando consume, cuando toma demasiado alcohol y finalmente, como dije, manifiesta características de un necio. Pero nosotros estamos llamados a vivir como sabios. ¿Y cómo vive un sabio? Y ahí está la otra parte. No os embriaguéis con vino negativamente, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esta no es una experiencia extática de emociones, de que desde un momento a otro yo empiezo a hablar en lenguas extrañas, de que empiezo a moverme y a danzar y a saltar como una persona que no tiene control sobre sí mismo. Eso no tiene nada que ver. La llenura del Espíritu Santo de la cual habla la Biblia es que el Espíritu Santo, cuando llena a una persona, no lo hace hacer cosas sin sentidos, sin propósito. Al contrario, la persona tiene control absoluto sobre sus pensamientos. Pero esos pensamientos, esas emociones y esa voluntad son guiadas por Dios. Esa es la diferencia. Alguien confunde la venida del Espíritu Santo, cuando el Espíritu viene a morar a nuestro corazón, con la llenura del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que los discípulos fueron una y otra vez llenos del Espíritu Santo, porque es una acción continua esto. Es decir, es algo que siempre debemos estar procurando. Siendo controlados por el Espíritu Santo. Hechos 4:31, ahí hay un ejemplo claro. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, posteriormente, no mucho tiempo después, Pedro está predicando y con Juan, y entonces el concilio, el Sanedrín, los llevan para que puedan intimidarlos, dice literalmente el capítulo 4 de Hechos, versículo 18, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Fueron puestos en libertad, versículo 23, y vinieron a los suyos, a la iglesia, y contaron todo lo que había sucedido, y comenzaron una oración. Y en esa oración, en la cual no pidieron por cosas superfluas, sin importancia, como a veces ocurre lamentablemente en el contexto de la iglesia, sino por lo que realmente importaba, donde invocaron la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, versículo 24 en adelante, alzaron unánime en la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, comienzan con eso. Y empiezan entonces a relatar, incluso la oración, citando salmos del Antiguo Testamento, versículos del Antiguo Testamento, entendiendo con una comprensión de que el plan de Dios había sido cumplido porque Dios así lo había establecido, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí comienza la petición. Y ahora, Señor, mira sus amenazas respecto de la iglesia, del Sanedrín, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa fue su petición, no pobre de nosotros, ¿verdad? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Terminó la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Eso dice? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pidieron ellos? Que Dios les concediera precisamente valor de nuevo. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le concedió el Espíritu Santo? Exactamente eso.
pero fueron llenos del Espíritu Santo, necesitaban estar llenos del Espíritu Santo, plenos del Espíritu para poder hablar la verdad, para poder enfrentar la oposición, para poder salir adelante a pesar de la persecución y de las amenazas, para finalmente, inclusive ellos, estar dispuestos a dar su vida por Cristo. Eso es lo que necesita la iglesia hoy. La iglesia necesita zafarse de esas cosas que tanto nos atraen de esta tierra para poder colocar la mirada en los objetivos, en los propósitos que Dios ha establecido para su iglesia. Ya no embriagarse en estas cosas de la tierra, sino colocar la mirada donde debe estar puesta y pedir al Señor que Él lo llene. Dos cosas interesantes allí ocurren. Primeramente, el verbo ser. Llenos, ¿cierto? Llenos es un verbo pasivo. Es decir, ¿qué es lo que significa eso? No es una experiencia manufacturada. O sea, no es una experiencia que se produce a través de la manipulación de las emociones. No es una experiencia que se produce porque alguien comienza a cerrar los ojos y decirles a todos que se tomen de las manos y comiencen a hacer un ritual determinado, definido. No tiene nada que ver con la manipulación de las emociones porque es un verbo pasivo. Es decir, imposible que el hombre, el creyente, pueda ser lleno del Espíritu Santo porque él así lo ha decidido. Necesita que Dios sobre en él. Sin embargo, y aquí hay otra cosa interesante, sin embargo, es un imperativo. ¿Qué significa que es un mandato? Es un imperativo. Ni es una experiencia opcional, porque es una deber de cada creyente. Es decir, cada uno debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo, pero el que nos llena no somos nosotros, sino que es Dios. Debemos buscar aquello. Y allí es donde yo doy gracias al Señor por hombres que el Señor ha usado como especie de profetas en este tiempo, como el caso de Paul Washer. Un hombre que Dios levantó y que Dios colocó un mensaje en su vida y en su corazón. Y este hombre se paró sin temor a los demás y dijo, esto es lo que debe ser la iglesia. Esto es lo que Dios ha dicho siempre en su palabra. Y empezó a remecer conciencia en todas partes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que apunta más él, apunta a que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Pero otra vez, no por experiencia manipulable, sino por la verdadera llenura del Espíritu Santo, que implica que Dios nos controla, nos guía, nos conduce para que podamos hacer su voluntad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Un sabio anda lleno del Espíritu Santo y no embriagado en las cosas de este mundo. En cuarto lugar, esto, miren cómo va como una cadena, porque esto da lugar a lo que viene a continuación. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo, notemos que hay una coma para mostrar que gramaticalmente sigue el tema, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona que vive sabiamente es una persona que vive adorando permanentemente. Vive adorando permanentemente. Expresa a través de su boca, a través de su propio cuerpo, a través de su ser completo, pensamientos, sentimientos y voluntad, expresa adoración a Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí no está hablando de el tipo de música, como algunos piensan, sino que está reiterando la necesidad de lo último que aparece ahí y alabando al Señor en vuestros corazones. La verdadera adoración se expresa del corazón hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. En el día de hoy en las iglesias también se ha hecho una adoración artificial. Desde un tiempo a esta parte, cuando apareció la nueva alabanza que se le denominó, donde aparecieron algunos importantes cantantes cristianos, ocurrió que empezó a manipularse las emociones a través de la alabanza. Pero esa no es la adoración correcta. La adoración correcta
empieza cuando una persona tiene un conocimiento correcto de Dios. Es decir, empieza con la teología. Cuando una persona profundiza en las Escrituras y ve la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la belleza de Dios, para usar términos que utiliza el salmista en el Salmo 27, entonces no puede hacer otra cosa más que adorar a Dios. Cuando uno conoce lo que Cristo hizo en la cruz y cuando esa cruz va revelándose cada vez más a nosotros en una forma clara en cuanto a las implicancias de la cruz, entonces no queda otra cosa que adorar a Dios. Cuando yo miro a Jesucristo y lo veo allí colgando en un madero, siendo maldito por mi causa, entonces no queda otra cosa que adorar a Dios. Y no porque manipule mis emociones, sino porque todo mi ser está involucrado en esa adoración. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tampoco la adoración es una cosa momentánea, de 1 hora a 1 hora y media en un culto en la iglesia. La adoración es permanente y se expresa a través de la obediencia. Una de las cosas más tristes que uno ve es que ve a veces a personas muy entusiasmadas con la alabanza verbal. Sin embargo, no tienen ninguna intención de obedecer la Escritura. Eso es una contradicción. Es una contradicción. Porque la adoración brota de un conocimiento correcto del Dios verdadero. Una persona sabia adora permanentemente. Y quinto y último, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y este es el punto cúlmine. Esto expresa la adoración en su grado máximo. Esto expresa la gratitud de un corazón que realmente reconoce la gran obra de Dios en nosotros, que sabe que su gracia es la que nos ha sacado de la necedad y nos ha trasladado a ser personas sabias, de la oscuridad de las tinieblas a ser personas llamados hijos de luz. Dando siempre, miren, no es una constante. Un verdadero hombre que vive, un creyente, una mujer que vive sabiamente es aquel que toda su vida está agradeciendo en forma consistente a ese Dios que hizo todo por él. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto que dice Pablo es lo que también aparece en Filipenses capítulo 2 versículo 11, versículo 10 y 11. Este es el propósito de la obra de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que la persona que realmente conoce a Dios y vive sabiamente es la persona que todo lo que ve, todo lo que percibe, todo lo que vive y lo que él hace es para la gloria de Dios. Hermanos, la iglesia del Señor no puede seguir practicando rituales y ceremoniales aprendidos. Debe ser una iglesia que realmente honra a su Señor. ¿Cuál es lo contrario a dar gracias? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso muestra al necio y al que vive en las tinieblas. Pero el creyente es todo lo contrario. Glorifica a Dios y da gracias a Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son sus méritos los que nos llevaron a esa instancia. Porque es su obra. Porque es su sangre vertida en la cruz la que nos llevó finalmente a los pies de Él para decir: Señor, reconocemos que si no fuera por ti, por tu intervención, por esa gracia, como dijo alguien, la gracia escandalosa, porque en realidad deja perplejo la gracia de Dios. Si no fuera por esa gracia, nosotros todavía estaríamos en las tinieblas y seríamos necios. Y si estuviésemos en esa condición, estaríamos para siempre separados de ti por la eternidad. Y eso sí que sería terrible. Pero tú hiciste un cambio en nosotros.
Tú hiciste una obra de transformación. Tú nos sacaste de las tinieblas para trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Eso dice Pablo a los Colosenses. Y en esa posición de seguridad absoluta estamos nosotros. Y entonces, vivamos aprovechando bien el tiempo, conociendo la voluntad de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, adorando permanentemente al Señor y agradeciendo consistentemente y glorificándole a Él. Eso es la vida que nosotros hemos de vivir, hermanos, y de esa manera vamos a estar viviendo como imitadores de Dios, como hijos amados. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso ante tu palabra. Muchas gracias porque una y otra vez tú nos llevas a la cruz, Señor, de vuelta a la cruz, para reconocer que no es nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestro mérito, sino los méritos exclusivos de tu Hijo Jesucristo. Para reconocer que no es nuestro poder ni sabiduría, sino el que es la personificación de la sabiduría, Jesucristo. Él nos llevó a esa instancia y Él nos está llevando a progresar en ese camino. Padre, yo te ruego que seamos prácticos, que vivamos realmente lo que decimos creer. De lo contrario, Señor, ¿para qué estamos en esta tierra? De verdad que no tendría sentido. Si no vivimos así, no tendría sentido que nos llamásemos hijos tuyos. Por favor, llévanos a tus pies, a adorarte, a servirte, a honrarte, obedeciendo tu palabra, Señor. Necesitamos de ti cada día, en cada momento. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos y en la propia, para que te demos la gloria que solo tú mereces. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.